continuamos con más información y como cada miércoles, un poquito más tarde de lo habitual, pero tomamos contacto con el doctor Julio Saleme para hablar de las últimas novedades, explicar un poco lo que tiene que ver sobre todo con el tema vacunación. No podemos salir de acá porque son muchísimas las consultas y mucha la información que va surgiendo. Como bien lo decían ayer en conferencia de prensa, la información va cambiando todos los días y hay que estar atentos y surgen cada vez más consultas. Agradecemos la atención del doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, claro. Bueno. Vos justo me das pie, pensaba comentarte esto, que estamos ante una ciencia biológica, ¿no? Ante la biología, con la salud, con el ser humano. Entonces no es una ciencia matemática. Quizás lo que dijimos hace un mes atrás, si fuera matemático, 3 más 3 sigue siendo 6. Y ya no tendría que volverlo a repetir. En biología es todo, tiene mucho que ver con el ser humano, pero con el medio ambiente también, que lo rodea. Entonces, como todo va variando, las estrategias también tienen que ir variando porque va variando la enfermedad. En este caso estamos hablando de la pandemia de SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, de COVID. Y quizás lo que dijimos hace un mes y medio atrás, hoy no es que tiene valor, pero que no tiene valor, tiene valor relativo. Siempre lo que yo he hecho es ir diciendo cuáles son las últimas novedades científicas. Algunas se aplican y algunas no, pero son novedades científicas al fin porque son estudios que se van haciendo. Bien. Dicho esto, te digo que no sé si fue 1, 2, 3 programas atrás, un día arrancamos diciendo que teníamos malas noticias. Sí. Que teníamos la tercera ola, que ya se veía en el horizonte, y esto es así. Posiblemente hay gente que escuche y dice, uy, este tipo, no sé, lo dice políticamente para estropear lo que venimos haciendo, pero esto no es así. Digo, es científico. Vimos también allá por principios del año, y llegó, y la tercera ola que tiene que ver con la variante Delta, hoy ya es una realidad desde el hecho, cuando nosotros lo dijimos todavía había una estrategia sanitaria. Hola, ¿me escuchás? Sí, se escucha perfecto. Había una estrategia sanitaria prácticamente pensando en la variante de Wuhan, que era la primitiva, ¿no es cierto? Después hay la variante P, que es la que más circula hoy en el país, que tiene que ver con la cepa de Manaos, y también hay una importante cantidad de casos de la cepa andina. Eso es lo que más está circulando en el país, y se tomó la estrategia, vamos a la vacunación, de decir una vacuna, una dosis, a mucha cantidad de gente, como hizo el Reino Unido en su momento, como hizo Israel, ese sería el modelo. Cuando vemos venir la segunda ola, pasa lo que te dije, pero después, 2 semanas después más o menos, el gobierno argentino se da cuenta de esto, la autoridad sanitaria, y cambia la estrategia completamente. Y dicen, viene la variante Delta, ¿cuánto puede tardar de acá? Yo calculo que 65, 70, 90 días más va a ser la cepa predominante. Para esa una sola dosis es no haberse vacunado. Hay que hacer las dosis. Entonces, ahora se vuelve sobre los pasos y decir, bueno, vamos a vacunar lo mayor cantidad posible de personas con segunda dosis también de acá a 60 días, para que después, 20 días después, tengan 15 a 20 días después, tengan la inmunidad de la segunda dosis. Eso frena muchísimo la variante Delta. Acordate que habíamos hecho la nueva clasificación. La variante Delta es la variante surgida en India. Y a nosotros no nos viene de India porque no hay tanta relación permanente, pero sí que se ha desparramado en Europa, que hay en Estados Unidos, que está entre el 40, en algunos estados de Estados Unidos, entre el 40 y el 50% de lo que está circulando ya es variante Delta, y ahí sí tenemos mucho contacto y ya está en Argentina. Se han detectado, no sé si 4 o 5 casos, aislados genómicamente, ¿no es cierto? Estudiado el virus y es variante Delta. Si hay 5 que se han encontrado, suponete que hay, y esto hace 3 semanas atrás, hoy hay cientos de personas que ya están enfermas con la variante Delta, que, vuelvo a repetir, es 70 veces más contagiosa que la variante Beta, que era la del Reino Unido, que es 60 veces más contagiosa que la primitiva de Wuhan. O sea, fíjate lo contagioso que es esto.
Ya. Lo que sí se está viendo es, y está en estudio todavía, si en realidad produce más mortalidad y más internaciones o no. Y aparentemente, preliminar te estoy diciendo porque no hay Sí. todavía estudios cerrados y publicados, pero sí lo que sí se está viendo a priori es que es muchísimo más contagiosa, el numerito que te dije recién, Ujú. muchísimo más contagiosa, pero hay menos cantidad de internaciones y no aumenta la tasa de mortalidad. En general sigue estando cercana al 2 por mil. Bien. Entonces, en realidad, vacunando con 2 dosis, estaríamos en una situación de pasar de una enfermedad altamente mortal, ¿no es cierto?, como nos está pasando, a Ujú. una enfermedad que se transmite muchísimo, pero pero prácticamente no satura los sistemas de salud, que ya bastante saturados y agobiados están, Mm. y produce poca mortalidad. Esto es más o Bien. menos lo que se sabe hoy. Quizá la semana que viene te digo otra cosa, porque Bueno, aparece un estudio en algún otro lado que dice que la mortalidad es otra. ujú. Hay que recordar, y siempre insistimos en esto, porque justamente ayer en la conferencia de prensa las autoridades locales hablaron de una persona que contaba con las 2 dosis de la vacuna colocada y aún así fue contagiada con la cepa Manaos. En este caso, reiterar algo que es importante saber, y es que la vacunación no previene al 100% el contagio. Absolutamente para nada, ni siquiera la transmisibilidad, porque si se Ujú. contagia transmite. Sí, lo que baja, mira, hay gente que se muere Sí. con 2 vacunas. ¿Por qué? Lo dijimos hasta el cansancio, el 0,0002% de la población, o sea, 2 de cada 100.000 de los internados se mueren si están vacunados con 2 vacunas. Ahora, ¿cuántos se mueren sin vacunarse? Claro. Es altísima la proporción, o sea, Sí, es sí, sí, sí. prácticamente nula la mortalidad que tiene cuando estás vacunado. Ahora, si te toca, te tocas. Podés estar en ese 0,002% de la población enferma que se muere, digamos, pero la verdad es una variante lejísima que tenemos, eso es prácticamente imposible. La cepa de Manaus, ¿por qué lo que me decís? Porque es Ujú. la que está circulando hoy. Claro. Está, lo que sí es, si vos estás vacunado, si muchos están vacunados y no permitís la transmisión, esto es epidemiológico, lo que haces es que el virus no pueda ir a infestar a nadie y en definitiva termina desapareciendo. Anoche yo escuché en un canal de televisión un médico que decía una cosa muy cierta, mira qué fácil que es, sí, toda la población de la Argentina se pusiera un barbijo durante 21 días, no hay más virus, porque no tiene Claro. manera de transmitirse. La única manera de transmitirse que tiene Con es a el través de la barbijo. respiración. Si vos te pones un barbijo 21 días, todo, aunque se lo ponga el 70 o el 80% de la población, harías lo que es la inmunidad de rebaño. Deja desaparece el virus, porque el virus coloniza nada más que en el organismo. Porque Sin vos vacunas, digamos. Acá dejando de sin lado vacuna, ahí el tema de dejando la de lado la vacuna. vacuna. Hay países que han usado el barbijo nada más, países de Oriente. Acá dejando de lado la vacuna. Por eso Claro. te digo, si vos no permitís ahora con la vacunado, haces que el virus no infecte al otro, ¿entendés? El que está vacunado. Entonces ahí también vas cortando. Dije lo del barbijo porque es muy gráfico para que la gente se Sí, dé sí, sí, cuenta sí. que si uno no respira, larga gotitas y le llegan al otro, no hay infección y se termina la pandemia. Es Julio, imposible, ¿no? No se le ocurre a nadie pensar que todos vamos sí, a usar 21 días un barbijo sin sacarlo, pero bueno, sí, sí, sí. Sí, que además este, tampoco es muy sano, que digamos, no, el claro, barbijo permanente. sí, lo estoy diciendo como una cosa Sí, sí, gráfica sí, para sí, que la está gente bien, es entienda claro. cómo son las barreras que se le pueden poner. La vacunación es una barrera que uno le pone. Aparte de defenderse el organismo mismo, lo que estoy defendiendo es a toda la sociedad porque no permito que se vaya contagiando y transmitiendo el virus. En toda esta transmisión, cuando es rapidísimo, acá quiero poner un concepto que lo dije varias veces, Ujú. cuando es rapidísimo, el organismo se puede equivocar o mejora la performance del virus y aparecen las variantes. ¿Está? Cuando la transmisión es mucha. Entonces, guarda que la variante nueva, Delta, tiene una transmisión altísimamente alta, va a enfermar muchísima gente y seguramente hay altas posibilidades de que en estos lugares donde llega y pulule demasiado, fabrique nuevas variantes. ¿Está?
Por eso acá es una carrera. Vacunar tiene dos cuestiones que son estratégicas. Una, tiene que estar la vacuna, tiene que llegar. Aparentemente está llegando en gran cantidad. La segunda es aplicarla rapidísimo, en una carrera. Esto es de velocidad. De acá a fin de julio tendríamos que aplicarlo lo más posible, es corriendo las 24 horas del día sin parar. Si podemos poner 1 millón de dosis por semana, 1 millón, si podemos 2, si podemos 3. Porque la vacunación tiene que ser rapidísima, para que cuando empiece, digamos, esa curva de la tercera ola de la variante Delta nos agarre con muchísima inmunidad con 2 dosis. Julio, hablando de las estadísticas, se habla mucho de la estadística de mortalidad, lo mencionabas recién, es muy baja en las personas vacunadas, todo lo demás, pero hay una estadística de personas fallecidas que no hayan tenido comorbilidades y hayan fallecido solo por COVID. A ver si entiendo, si se infectaron solos por COVID y murieron. Claro, sí, una persona que se infectó y sin tener una enfermedad previa falleció solo por COVID, que la causa sea el COVID, por COVID y no con COVID, que es la diferencia. Yo no conozco el número, pero sí conozco los casos, sí, porque te produce una neumonía, digamos, vamos a la hepatogenia, ¿no es cierto?, de lo que es el COVID. Primero hay una infección donde digamos, la fase viral, que dura 7 a 10 días más o menos, donde el virus se multiplica. Cuando eso, si es una enfermedad leve, ahí nomás termina, como una gripe, tuviste fiebre, dolorimiento, todas esas cuestiones, y se termina yendo. A veces pasa a una fase muy inflamatoria de todo el organismo, se inflama el hígado, los riñones, se inflama todo, el corazón y produce miocarditis, y fundamentalmente inflama los pulmones y produce la neumonía bilateral famosa, que en definitiva, si en realidad si vos ves una tomografía o ves una radiografía de tórax, está prácticamente todos los 2 pulmones tomados, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? Digamos, con estas neumonías, que hay una disociación que se llama clínico radiológica, porque cuando uno escucha es las neumonías bilaterales en las bases de los pulmones normalmente, pero la placa muestra que está tomado todo. ¿Qué quiere decir? Que está totalmente todo el organismo inflamado. Esto de por sí solo mata. No necesita ser diabético, ni hipertenso, ni con una enfermedad cardíaca, ni inmunodeprimido, como para que solamente te mate. Yo no conozco la estadística en Argentina de esta diferenciación que vos me haces, pero que la enfermedad es mortal per se, sí. Quizás, digamos, te pone en mayor riesgo de mortalidad, seguro. Lo que sí es muchísimo más importante, te pone en mayor riesgo de contagiarte. Cuando vos tenés una comorbilidad, no solamente es que haces una enfermedad más grave, sino que te contagias más fácil. El diabético es muchísimo más fácil de contagiarte, sin vacunar estamos hablando. Sí. Entonces, tiene, digamos, al tener mayor chance de estar enfermo, tiene mayor chance de enfermar grave y mayor chance de morirse. Bien, como en la mayoría de las enfermedades, digamos, bajar las defensas, como le decimos normalmente. Exactamente, cualquier enfermedad que baje defensas nos expone a un mayor contagio ante cualquier otra enfermedad, y el coronavirus no es excepción. Exactamente, como cualquier otra información, en este caso, enfermedad de transmisión respiratoria. ¿No? Claro, sí. Julio, surgió esta semana también y seguimos con el tema de segundas dosis. Se hacen una necesidad teniendo en cuenta las nuevas cepas, pero hay muchísima incertidumbre, la sigue habiendo respecto del tema Sputnik. Siguen las vacunas sin llegar, estarían llegando y se siguen anunciando para esta semana, la próxima, pero confirmado no habría llegada de Sputnik de segunda dosis. Y se sigue insistiendo con esa posibilidad de mezclar, digamos, marcas, como para ser bien claros y gráficos. ¿En qué instancia está esa investigación de mezclar vacunas? Todavía no hay nada publicado. Nada. En el mundo. Pero sí, voy a tratar de ser lo más simple posible para dividir las vacunas de lo más fácil posible. Porque ¿en qué se diferencia una de otra? En el vehículo que tiene, lo digo fácil, digamos, en lo que uno pone, ¿no es cierto?, en la vacuna, en dónde, con qué llevo la proteína de la espiga, de la espícula, que es la que después me produce inmunogenicidad, o sea, fabrico inmunidad.
Y en esa tecnología cambia. Te lo voy a dividir en 3 grandes grupos. Las vacunas americanas, Pfizer y Moderna, funcionan con una cuestión que se llama ARN mensajero, ¿está? Que son como el ADN, pero es lo que sirve para duplicar el ADN, para duplicar las células, para este tipo de cuestiones. Bueno, es una cuestión que no entra en el núcleo de la célula, es lo más moderno de todo. Más allá que la marca de es Moderna, es lo más moderno digamos, de la tecnología en vacunas en el mundo. Estas son las vacunas americanas. Tienen acordate, el sistema ARN lleva el mensajito y la proteína en ese ARN. Llega a la célula tuya y hace que los ribosomas y demás partes de la célula fabriquen la proteína que es la inmunidad. Bien, están otras vacunas como en Estados Unidos, Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, AstraZeneca, la Sputnik, y una de las vacunas que están por venir, dicen que están compradas, aparentemente digamos, está anunciado que están compradas, que es la de CanSino, que es una asociación entre laboratorio chino y Canadá, ¿está? Que estas que tienen un adenovirus, que es un virus del resfrío, el que más se utiliza es el adenovirus 5, que es una cuestión técnica, no es nada. En ese virus del resfrío que no produce enfermedad, está tratado de alguna manera, se le pone la proteína, esta que yo te digo, de la espícula, entonces entra en el organismo y esa proteína es la que hace que el organismo la reconozca como de afuera del organismo y produce inmunidad contra eso, defensas. ¿Están? Sí. Y hay unas terceras que son Sinovac y Sinopharm, que son de China. Acá ha venido en Argentina Sinopharm nada más, y en Chile Sinovac. Te lo digo porque después voy a hacer un comentario de esto, que son a virus atenuados. Es el virus de la enfermedad, pero atenuado. ¿Está? Como se ha usado. Esto es lo más antiguo de todo. Son las más ineficientes respecto de las nuevas variantes. Por eso es lo que... Y muy eficientes eran con la variante de Wuhan, que es la primaria. Por eso es que Chile vacunó tanto y en realidad tiene una mala performance, con muchísima cantidad de infectados y muchísima cantidad de muertos. Vacunó muchísimo, te lo digo entre comillas y no peyorativamente, una mala vacuna. Digamos, lo que pasa es, ¿por qué mala vacuna? Porque siguió siendo preparada para la primera de las cepas, que es la de Wuhan. El virus fue cambiando y ahí se quedó, lo decimos en términos futboleros, en Orsay. Se quedó fuera de lugar, ¿no es cierto? Esto es lo que pasó. Entonces, acá viene, ¿qué podemos combinar? Lo que te dije, podemos combinar vacunas parecidas. Poner Pfizer, que tiene ARN, con AstraZeneca. Hay estudios que se están haciendo y esperemos a ver qué pasa. Todavía no se sabe, pero hay estudios en marcha. La que sí te digo que es lógica, es decir, Sputnik, que es nuestro problema, segunda dosis, que acordate que te dije que era de adenovirus, es igual, prácticamente idéntica a CanSino, que es la que está por venir. Entonces, esa vacuna que está por venir, bien puede reemplazar la segunda dosis de Sputnik y estaría todo solucionado. Ahora, ¿CanSino no se había anunciado como una vacuna de única dosis? Sí, pero puede llegar a ser como es la tecnología que tiene. Por eso yo dije esto es biología. Lo que dijimos hace un mes puede variar ahora. Digamos, ¿con qué? Con la experiencia de la ciencia. Está anunciada como para única dosis. Digo porque produce títulos, una sola dosis, quizás del 75-80% de eficacia. Después, aparte de la eficacia que vos producís en laboratorio y en la de estudios clínicos, que son estudios chicos, hay otra cosa que se mide después en el uso masivo de millones. Eso se llama no eficacia, sino efectividad. La efectividad ya es medida en el terreno, no en un estudio, sino en la vacunación, cuando masiva. A eso se llama efectividad de la vacuna, y ahí se ve que necesita tener 2 dosis por las nuevas variantes, porque cambió el medio ambiente. Entonces, cuando vos la estudiás con medio ambiente incluido, con todo y con la mutación de las vacunas, se llama efectividad, y ahí, como te fue cambiando el medio ambiente, fueron cambiando, el virus va cambiando, la efectividad de la vacuna baja muchísimo.
pero la combinación que se puede hacer hoy, lógica, y esto es una buena noticia para la Argentina, es que la segunda dosis de Sputnik se podría, porque es parecido, dar con CanSino. Y CanSino por sí sola también, necesita sí, también de 2 dosis. Y para Delta sí. Para las demás no. Con una dosis funcionaría, pero para Delta sí necesita 2 dosis. Esta es la novedad, digamos, de estos últimos, desde que estamos avisorando la tercera ola y, digamos, el gobierno va cambiando, el Ministerio de Salud, digamos, no el gobierno, el Ministerio de Salud va cambiando la estrategia en base a que va cambiando la situación, va cambiando el medio ambiente, va cambiando el virus. No sé si se entendió, es medio difícil toda la explicación. No, es claro y va cambiando, por ahí eso es lo que por ahí pone en duda, digo, hay mucho miedo en la sociedad y hubo mucha inseguridad porque las vacunas llegaron muy de forma inmediata y de hecho aquel mote de antivacunas es para los que no se animaban a ponerse una vacuna que todavía no estaba certificada. Ahora, vamos aprendiendo estas modificaciones y vamos entendiendo estas modificaciones lentamente, y digo, teníamos identificado, por ejemplo, y en mi caso la vacuna CanSino, como de unidosis, y por eso no interpretábamos el por qué una vacuna que es de única dosis puede ser el complemento de una vacuna que era de 2. Claro, exactamente. Con Johnson y Johnson en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, porque te acordás que cuando yo te nombré las americanas, te dije de Pfizer y Moderna son las que son con ARN. Johnson y Johnson, que es de una sola dosis, es con adenovirus como vehículo, digamos. Entonces también, digamos, se está modificando esto porque se están modificando las variantes. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Julio, hay otra preocupación y también teniendo en cuenta esta mutación del virus, que es el tema de los menores, porque hoy se habla de un virus que sí está afectando a menores, pero vacunas que no están habilitadas para ellos. Digo, la pregunta que llega de Jorge dice, preguntarle al doctor si hay alguna vacuna, además de Pfizer, para los chicos y si hay que vacunarlos. No hay ninguna vacuna, sé que hay habilitada, posiblemente todas sirvan. Posiblemente sirvan absolutamente todas. No hay todavía ningún estudio terminado, hay que hacerlo en grupos grandes y de voluntarios, y ya poner los chicos de voluntarios es muchísimo más difícil, hasta por cuestiones legales. Entonces por eso que se tarda tanto en hacer estos estudios, que no se hacen en números grandísimos, por eso yo te digo que acá en el país inclusive hay varios estudios ya haciéndose de todo lo que te estuve comentando de la combinación, porque digamos vos agarrás 2.000 o 3.000 personas, se inoculan, voluntarios se inoculan la segunda dosis, como te decía, con tal vacuna distinta de la que se dio la primera, y se ve, ahora esto tarda tiempo, necesitas 21 a 28 días más o menos para tener alguna conclusión, si se te fue un mes. Y Delta viene corriendo, entonces como 2 trenes que se van a chocar, vos tenés que ir lo más rápido posible, con la vacuna de mejor calidad y lo más rápido posible en busca de esto. Por supuesto que no me quiero perder de la pregunta, porque es importante la de los menores, pero va a llegar la solución seguramente porque se están estudiando en el mundo y si no, bueno, va a haber que autorizar Pfizer y vacunar con Pfizer, pero los menores hay que vacunarlos porque uno va dejando inmunizada la parte superior de la población, entonces el virus va a ir a buscar donde pueda encontrar y va encontrando menores. Este es pura y exclusivamente el motivo por el que uno ve en terapias intensivas, en internaciones y en enfermos que uno conoce, amigos, familiares, cada vez más jóvenes, porque en realidad el 1.000.000 y pico, ahí se me hizo una laguna, que hay el 4 y pico % de la población en Argentina que está vacunada con segunda dosis son todos mayores de 60 años. O sea que ya tenemos muy vacunados. Y la cepa que están dando vuelta hoy no es Delta, es Manaus y Andina fundamentalmente. Entonces con eso estamos con muchísima efectividad, como te dije, porque la cepa que está funcionando son esas. Entonces con 2 dosis la población mayor está mucho más cubierta y por eso vemos que estas cepas están atacando más a los jóvenes, pero no es porque la cepa ataca a los jóvenes, no metamos miedo en eso, la cepa ataca a todos,
Lo que pasa es que los jóvenes los tenemos más descubiertos. La frazada es corta. Vamos los más grandes, los más chicos. Ahora, los menores de 18 años también son una población recontra susceptible. Y hay que vacunarlos. Y el único estudio en realidad que en el mundo que está publicado con la eficiencia y no efectos adversos, porque lo que se mide esto también es que yo no provoque, ponerle que a los 28 días tengo un título bárbaro de inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, de defensas, pero provoco mucho daño. Si el daño es mayor que el beneficio, no lo puedo tomar, ¿se entiende? Uno lo que busque también si tiene daño colateral. Cuando la inmunogenia es lo que produce, ¿te acordás que te dije esa palabrita? Es la inmunidad que produce. Lo que produce los efectos adversos, algunas un poco más, algunas un poco menos, se llama reactogenia. Vamos aprendiendo nombres nuevos para la gente. La reactogenia es eso que produce los primeros días y se va solito. Y te dicen tomate un paracetamol, tomate esto, tomate aquello, y se va, bueno, un poquito de fiebre. A eso se le llama reactogenia. Esto lo produce la vacuna, es normal, pero por ahí, digamos, esto porque ya están estudiadas y aprobadas. Cuando uno arranca probando alguna vacuna nueva o alguna combinación nueva, tiene que ver que esta reactogenia no sea exageradísima y produzca enfermedad. En ese primer tiempo. Concretamente, hoy, digamos, para menores, la única autorizada es Pfizer, pero en el país no se está comprando. En el país no está, exactamente. Bien. No es que no se está comprando, pero aparte no está aprobada por ANMAT. Claro. No está entre las aprobadas por ANMAT, porque en realidad, para ingresar al país, por más estudios científicos que tengas y publicados en The Lancet, si vos querés, el ANMAT tiene que hacer la autorización provisoria. Bien. Bueno, nos vuelven a preguntar si la vacuna Sinopharm tiene menos inmunidad. ¿Es frente a estas nuevas cepas? Exactamente. Bien, esa es la respuesta. Y queda una pregunta más que ya la hemos respondido en muchas oportunidades, pero tampoco como siempre un cachitito, medio segundo, porque no quiero, que no panda el cúnico, como decía el chavo. No, por eso, tranquilicemos a la gente, porque yo lo dije en algún programa anterior, también se están haciendo lo que se llaman vacunas sastre, por lo de sastrería, por hacer algo a medida. Entonces, también se están haciendo vacunas para poner como parraches, por decir de alguna manera, estos laboratorios chinos, como para dar una dosis después que nos proteja de alguna variante en especial, ¿no es cierto? O sea, la famosa tercera dosis, digamos. Claro, por ahí puede suceder esto. La otra cuestión es que la industria está fabricando cada vez más cantidad. Los países desarrollados ya tienen mucha vacuna. Fíjate que tanto en Rusia, vamos a poner dos países, pasa en otros también, pero vamos a poner Rusia y Estados Unidos, no vacunan más cantidad de la población porque la gente no se quiere vacunar, porque son antivacunas. Digo, no porque no tengan, les sobran vacunas por todos lados, los planes son bárbaros, son eficaces, te podés vacunar en la esquina de tu casa, parado contra un buzón, donde vos quieras, pero la gente no se quiere vacunar. Digamos, ese es el rechazo que tienen esas sociedades y ese es el problema que tiene, por eso estas variantes están, ya está haciendo estragos en Rusia. Por eso también es que no viene... la Sputnik, esto ya es comercial, no está viniendo porque la están usando mucho en Rusia, ¿no es cierto? No lo pueden soltar por los demás países. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, hay ya un par de, uno es del oeste, no recuerdo cuál era el estado, pero hay un par de estados que Delta está circulando como mayoritariamente. Volvemos a Sinopharm, entonces que la gente no se desespere, porque aparte deja muchísima inmunidad. Lo que yo te decía, podés llegar a enfermar, pero altísimamente probable que no te internen, así sea con Delta, y que no te mueras. Bien. ¿Está? Decía la última pregunta, que ya la hemos respondido en varias oportunidades, pero si la gente pregunta es por qué hace falta insistir. O porque yo no explico bien. No, pero es una pregunta muy simple y me parece que está bueno de todas formas responder. Dice, Andrea, si hablas con el doctor Saleme, le podés preguntar, después de haber tenido COVID, ¿cuántos días hay que esperar para vacunarse? Bueno, eso también se sigue en estudio. Arrancamos en este programa diciendo 28 días, ¿te acordás? Sí. Después pasamos a 14 y ahora estamos en eso, entre una semana y 14 días está produciendo muchísima inmunidad, ¿no es cierto?
Hoy sería entre una semana y 14 días. Prácticamente como se está llamando mucho, por suerte, ¿no es cierto? Esta semana a mí me toca vacunarme el jueves la segunda dosis y conozco mucha gente, muchos amigos más o menos que nos hemos vacunado juntos, o sea que la estrategia del gobierno ha sido segunda dosis ahora y conozco, digamos, rápidamente es lo que yo te decía, meterle velocidad, aparte de vacuna, hay que meterle velocidad y se le está metiendo por suerte, digamos. Esto es una buena noticia. Y la segunda es que también conozco mucha gente joven que están llamando ya de menores de 30, pongámosle en provincia de Buenos Aires, y conozco, digamos, uno conoce con nombre y apellido, le toca amigos, a familiares, y eso también está muy bueno, ¿está? Porque también vamos a terminar protegiendo al que no está vacunado. Por lo que yo dije con el ejemplo del barbijo que no dejamos pasar, cuando vacunamos a mucha gente, vos no necesitas vacunar el 100% de la población para que la enfermedad ya no pueda transmitirse más. Cuando la inmunidad de rebaño es 60, 70, 80%, pongámosle 70%, en promedio ya el virus deja de circular. Bueno, en esto pasa más o menos lo mismo. Como estamos vacunando mucho, también estamos protegiendo inclusive a los jóvenes que no tienen hoy su vacuna. Claro. Julio, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y seguramente el miércoles que viene ya vacunado literalmente, vamos a estar con un nuevo espacio. Bueno, muchísimas gracias por poder de alguna manera ir explicando esto, no te digo día a día, pero semana a semana van cambiando tanto las cosas que mareamos un poco a la gente, pero yo lo que quiero es más que nada llevar tranquilidad y volver a repetir. Todo termina en lo mismo, barbijo, distanciamiento, no mucha reunión social, digamos, hasta donde se permite. Hay que ver lo que el Estado está diciéndonos que podemos hacer y no pasarnos de la raya. Alcohol en gel, lavarse las manos y ahora que hace frío y uno está encerrado, ventilar. Esas cosas son fundamentales, más allá de la vacuna, del testeo, del aislamiento, fundamentales la conciencia de ciudadano conocedor de esta enfermedad, y en esto tratamos de poner nuestro granito de arena para que la gente conozca. A disposición, que tengas buen día. Gracias, igualmente para ustedes, hasta luego. Bueno, el doctor Julio Saleme hablándonos de los cambios que va teniendo el tema de la vacuna, qué vacunas sí, qué vacunas no, cuántas hay que ponerse, en qué tiempo, respondiendo a las consultas de la gente que, como siempre decimos, si se reiteran las preguntas es importante responder para que la gente sepa, porque es justamente la gente la pata fundamental para la protección en toda esta situación.